Va, pues empezamos. Primero, un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Partimos recuperando las definiciones que habíamos dado de argumentos y los niveles de análisis que hay dentro de los mismos. Si recuerdan, había dos, el nivel forma y el nivel contenido. Donde en el nivel forma hablamos de la estructura lógica del argumento, los símbolos sin contenido, solo conectivas lógicas y símbolos, y cómo interactúan sus valores de verdad. Mientras que en el contenido ya le metemos significado. Ya los simbolitos significan algo y ya estamos diciendo cosas. Por ejemplo, en un modus ponens de toda la vida, la estructura sería P entonces Q, P por tanto Q, sin interpretación. Cuando ya entra contenido, ya ese argumento está diciendo algo. Como si llueve, entonces el suelo estará mojado, llueve, por tanto, el suelo estará mojado. Y los niveles de análisis son distintos. La definición de argumento que hayamos dado eran dos también. Uno, el de la lógica de toda la vida, que nos dice que un argumento es una secuencia de proposiciones que nos busca justificar una conclusión. Y la otra, la de una lógica informal o pragmática, ahora que ya lo empezamos a ver con Abraham, en donde un argumento es una herramienta para hacer distintas cosas. Convencer, llegar a un acuerdo y demás. La definición que usábamos era la de convenzaña y acá era convencer. Entonces, con base en eso como preámbulo, empezamos a ver falacias. Y hay dos definiciones también. Una también de la lógica formal, que nos dice que un argumento, perdón, que una falacia es un argumento que parece válido, pero que no es válido. Entonces, el problema con las falacias en la lógica formal es meramente que son argumentos inválidos. Y ya está. Mientras que en la lógica informal, su problema no es que sean válidos o inválidos, porque muchas veces no siguen la deducción. Recuerden que solo los argumentos deductivos son válidos o inválidos, sino que más bien el problema que hay con las falacias es que no nos dan buenas razones. Nos dan razones que parecen que son buenas, pero no lo son. Vimos también la lección pasada de que qué diablos es eso de ser una buena razón. Es difícil de saber, pero por sentido común podemos ver que argumentos válidos, en contrastación con la evidencia empírica, suelen valer como buenas razones. Entonces, a partir de ahí, vimos falacias formales, que como ya les contaba, su problema es que son argumentos deductivos inválidos, y ya está. Y hay dos principales de estas. Primero, cualquier argumento deductivamente inválido valdrá como falacia formal, pero pues hay un montón. Sin embargo, hay dos que son muy fáciles de cometer, que es la afirmación del consecuente y la negación del antecedente, y por eso son las que vimos. En la afirmación del consecuente, como ya hemos visto también, lo que pasa es que a partir de un condicional, lo que hacemos es afirmar su consecuente y de ahí sacamos el antecedente. ¿Cuál es el problema de esto? Que es una estructura inválida. Que si seguimos exactamente esta misma estructura, nos puede pasar cosas como al perrito en la segunda imagen. Siguiendo esa estructura, a partir de premisas verdaderas, nos sale una conclusión falsa. Y eso no nos gusta. En la otra, la negación del antecedente, lo que pasa es algo muy similar, pero negamos el antecedente y de ahí sacamos el consecuente negado. Tenemos P entonces Q, no P, por tanto, no Q. Tiene exactamente el mismo problema que la otra falacia. Es una estructura inválida y nos permite, como en este caso, a partir de premisas verdaderas, llegar a una conclusión falsa. Y de nuevo, eso no nos gusta. Ahora, Jesús preguntaba que si esto vale para cualquier condicional. Sí, hice mi tarea y la respuesta es que sí. Ahorita le explico los simbolitos. El condicional material, que es esto de acá, sí deberían de poder ver mi ratón. Sí, P entonces Q. Tiene
diferentes reglas que se le pueden utilizar para transformarlo. Una de ellas es la definición del condicional material. Y el condicional material, por definición, tiene esta estructura, no alfa o beta, donde no alfa es el antecedente y beta es el consecuente. Y lo que está expresando esta cosa es, para que un condicional sea verdadero, el antecedente tiene que ser falso o el consecuente verdadero. Dicho de otra forma, no puede ser el caso que tengamos un antecedente falso y un consecuente verdadero. Entonces, los otros condicionales que están en lógicas no clásicas cumplen con esta definición, no alfa o beta. Hay uno que no. Entonces hay un condicional en el que eso no vale, en un sistema específico, pero eso sí hiper específico. Usualmente jala para eso. Y estas son las formas lógicas de las falacias formales. En la primera, donde afirmamos el consecuente, vemos que este condicional puede ser verdadero teniendo una P falsa por la tabla de verdad del condicional material. Entonces, como el valor de P es falso, la conclusión es falso y tenemos premisas verdaderas que me llevan a una conclusión falsa y es inválido. Y en el otro pasa lo mismo. Tenemos un condicional verdadero con P falsa y Q verdadera. Tenemos no P tiene que ser falsa porque tenemos lógica bivalente, son los dos valores de verdad. Entonces la conclusión no Q debería de ser falsa porque Q era verdadera y nos genera una contradicción. Entonces también es inválido. Pero está ahí con la lógica. Espero haber respondido a tu pregunta, Jesús. Y si no, pues me cuentas. Vale, vale. Igual si quieres luego te cuento con más detalle. Las informales. Las peleas informales, vamos con la definición de comensaña. Y en la definición de comensaña ya hemos dicho que es una maniobra verbal destinada a convencer a alguien, la definición de argumento, de aceptar una afirmación o obedezca a una razón por motivos que no son buenas razones en las peleas informales. ¿Qué es buena razón? ¿Quién sabe? Pero podemos, como hicimos la lección pasada, verlo con condiciones necesarias y suficientes. Dar condiciones necesarias y suficientes, o una de las dos, puede valer como dar una buena razón, mientras que dar accidentes, cosas que no están ligadas ni por la necesidad ni por la suficiencia, pues no vale. Y introducimos el modelo de copy. El modelo de copy divide falacias a partir de la definición informal en 4 categorías. Relevancia, donde lo que falla es que las premisas que damos no son relevantes para la conclusión. Inducción deficiente, donde lo que falla es la inferencia, no las premisas o la conclusión, sino la inferencia. Presuposición, donde lo que falla es que hay información importante para el argumento que no estamos dando. Y ambigüedad, donde lo que falla es que estamos utilizando términos ambiguos a propósito para que jalen nuestros argumentos. En las falacias de relevancia hay un montón. No las alcanzamos a ver todas, vimos las primeras 4. La Dominem tenía 3 variantes, como ya vimos también. Una variante legítima, en la que no se comete falacia, y 2 falacias. Y se comete cuando atacamos a la persona que enuncia el argumento en lugar de atacar al argumento. En la de apelación a los sentimientos, lo que hacíamos era dar razones para que la persona sienta pena por nosotros y a partir de ahí concluir que lo que estamos diciendo es verdadero. Es falacia de relevancia porque pues no es relevante que nos haga sentir mal una conclusión dada para entonces probar que lo contrario es el caso. En apelación a la mayoría, justo eso es lo que pasa. Tenemos un argumento deductivo en el que apelamos a la mayoría de las personas como argumento, como premisa, y de ahí sacamos que, por tanto, necesariamente, porque es deducción, eso es el caso. Poner el ejemplo de Whiskas. 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Por lo tanto, Whiskas es el mejor alimento para gatos. No se sigue.
9 de cada 10 gatos pueden estar equivocados. No tenemos más evidencia como si tenemos en argumentos inductivos, como cuál es el tamaño de la muestra, si fue seleccionada de manera aleatoria o si está fabricada ad hoc. No se sigue. Y por último, el ad baculum, la apelación a la violencia, justo es cuando una persona nos intenta convencer de que aceptemos una conclusión con la amenaza de que nos va a suceder algo malo. El ejemplo que vimos fue el del asalto, donde el asaltante nos dice, dame tu celular o te disparo en la panza. Y parece que no es relevante en algún sentido lógico, práctico, ¿no? Que una amenaza de un disparo en la panza sea suficiente para concluir, debo de darle mi celular a esta persona. Entonces también es una falacia de relevancia. Y eso fue lo que vimos en la sesión pasada. Hoy vamos a ver el hombre de paja, la pista falsa, la conclusión irrelevante y a ver qué tanto le avanzamos en la siguiente categoría. Entonces, dudas. Todo bien. Sale pues. Entonces vamos a ver el hombre de paja. Esta pasa mucho en todos lados. Ahora que son tiempos de elecciones, pasa mucho también. Y en esta lo que hacemos es tocar a una versión suave de un argumento. Esta versión suave es un argumento distinto del argumento que ha enunciado la persona al inicio, pero que se le parece. Y lo que hacemos para modificar el argumento A hacia el argumento B es tergiversarlo o exagerarlo. Después de eso, refutamos el argumento B, el que nosotros hemos creado. Y a partir de ahí concluimos que hemos refutado el argumento A. Por ejemplo, ante un argumento pro aborto, explicitándonos los motivos médicos, éticos y legales para legislar a favor de la interrupción del embarazo, si tenemos un argumento poderoso, nos da razones en al menos 3 frentes a favor de su conclusión. Y lo que hacemos es exagerarlo. Decimos, bueno, la conclusión de esto es que es deseable legislar a favor del aborto legal. Exageramos eso y decimos, no, 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 legislar a favor de el aborto legal es querer matar bebés. Y querer matar bebés claramente es malo. Entonces, cambiamos el argumento A por un argumento B, cuya conclusión es queremos matar bebés. Pero eso nunca se dijo en el argumento A. Y es un argumento mucho más débil. Estamos omitiendo todas las razones que nos habían dado antes. Refutamos ese argumento débil. Por tanto, hemos refutado el argumento poderoso. Y de ahí sale el primer easter egg del grupo de WhatsApp. Nos podemos pelear contra la roca, pero pelearnos contra la roca de verdad nos requeriría cierto esfuerzo. Es más fácil pelearnos contra el muñequito. Entonces es como si golpeáramos al muñequito de la roca y dijéramos, hemos vencido a la roca. Algo así es la falacia del hombre de paja. Y la estructura, como ya les contaba, es esta. Tenemos un argumento A, lo tergiversamos o lo exageramos cambiándolo por un argumento B, que se parece pero lo construimos ad hoc. O sea, lo hacemos a modo para poderlo golpear. Refutamos B y aprovechando que B se parece a A, concluimos que hemos refutado A. ¿Cómo se anulan los hombres de paja? Mostrando las asimetrías, mostrando que B no es igual a A y que le queda por probar que A no es el caso. Dudas en el hombre de paja. Ejemplos. Yo soy muy malo con los ejemplos. No hay dudas ni ejemplos. Se me ocurre algo como, o sea, que la persona con la que estoy debatiendo me exponga
mm, me exponga por qué hay que creer en un determinismo moderado y que yo lo exagere haciendo que parezca un determinismo súper fuerte y con base en eso, pues refutarlo. Ese sería un hombre de paja. Sí, justo. Te la, digamos, para remitir a Tulvin, el modalizador de la conclusión original sería uno tenue. O sea, probable en ciertos casos, remitido a ciertos contextos, el determinismo es el caso. Y tú lo que harías ahí es cambiarlo por uno necesario, que es más fácil golpear. Y pues sí, hacemos un hombre de paja. Bien, entonces, vamos al que sigue. Este es otro ejemplo medio imbécil que había puesto, pero creo que ya quedó claro el hombre de paja y tenemos mucho que ver. Viene el segundo easter egg, la pista falsa. La pista falsa, lo que hacemos es distraer el punto central de la cuestión por medio de otra cuestión auxiliar. Esto suele pasar mucho, en BP está penado, pero aún así lo hacen. Esto no se vale hacer en formato parlamentario británico. Esta distracción puede estar o no relacionada con el punto principal, pero es irrelevante para la verdad o falsedad del punto principal que nos estamos peleando. En inglés se le conoce como red herring. Eh, a Jerry Fodor le gusta mucho usar esto, un filósofo de muchas cosas. Entonces, si encuentran red herring, se está refiriendo a esto. Y en español solemos utilizar cortina de humo, aunque cortina de humo lo utilizamos de forma muy libre, pero solemos usar cortina de humo para eso también. Ejemplo de copy sobre cómo se utiliza una pista falsa. Están en un debate en el Congreso de Estados Unidos y quieren legislar para obligar a las corporaciones a proteger los fondos acumulados que habían sido reservados para las pensiones de sus empleados. Entonces, este es el punto principal, digamos, la moción. El debate es sobre, estamos a favor, el gobierno está a favor de obligar a las corporaciones a proteger los fondos acumulados que habían sido reservados para las pensiones de sus empleados. Sobre eso nos tenemos que pelear. Hay que dar argumentos sobre eso. Entonces, un legislador, en este caso de oposición, que aparentemente buscaba proteger a sus donadores corporativos, inició el debate con el punto irrelevante de que existe una seria necesidad de brindar una mejor asesoría a las personas jubiladas acerca de cómo invertir sus pensiones. Ahora, eso es cierto. Eh, ¿Está relacionado con el debate principal? Sí, está relacionado con el debate principal, pero es una de las ramas auxiliares. Y uno de los comentaristas justo observó bien. Dice, ¿y esto qué tiene que ver con el despilfarro que hacen los empleadores de los fondos de retiro de sus empleados? Es una pista falsa. Pero, como bien concluye Copy acá, no es trivial aventar la pista falsa, porque lo que está haciendo esta persona al presentar el problema de este modo es cambiar el debate y las consecuencias del debate de un gran escándalo nacional sobre cómo las empresas están clavando el dinero de sus empleados para sus pensiones a uno más chiquito, sobre cómo los pensionados no saben usar su dinero, que las empresas quedan bien, el debate se va a ir por otros lados y todo ojalá a favor de este legislador. Entonces, al tiro con las pistas falsas. La estructura es esa. Tenemos un punto central, sacamos un punto auxiliar con el fin de desviar el debate hacia el punto auxiliar y evitar pelearnos con el punto central. Es una falacia de relevancia, de nuevo, porque aunque puede que esté ligado, no es... Las razones que demos a favor del argumento auxiliar no nos van a decir nada acerca del argumento central. Dudas en la pista falsa. Mm, no sé si eh, el Jesusazo que cometí en mis primeros debates pueda calificar como pista falsa. O sea, digo, no lo hice con esa intención, ¿verdad? Pero no sé si en dado caso de que lo hubiera hecho con esa intención, contaría como pista falsa.
Creo que no, creo que sí cae en las falacias, pero cae en otra que vamos a ver hoy. Porque Ok, justo esta suele ser deliberada. La tuya fue más bien que hiciste argumentaciones que no apoyaban la conclusión. Digamos, acá sí apoyan la conclusión, pero apoyan una conclusión que no es relevante para este punto. Y tú lo que hiciste en esa vez fue dar razones a favor de una conclusión, pero estas razones no la apoyaban. Pero lo vamos a ver. Ah, mira, ya apareció. Conclusión irrelevante. Es esta. Y esta se comete cuando, yo creí que estaba más lejos, cuando las premisas apoyan una conclusión diferente a la que pretenden apoyar. Entonces, en estos casos, el argumento pierde el punto. Parecen plausibles, porque puede que las razones sean buenas razones. Sin embargo, no apoyan la conclusión que están queriendo probar. Esto es diferente con otra falacia. Esta es una falacia formal que se llama el non sequitur. El non sequitur es en latín no se sigue y la conclusión pues no se sigue de las premisas. Es como si tenemos, por ejemplo, algo como P y Q, por tanto R. A partir de P y de Q no se sigue R. Entonces, es un no sequitur. Acá es distinto. Ejemplo, nos estamos peleando sobre si una reforma fiscal va a ser justa o no. Y argumentamos a favor de reducir el déficit presupuestal. Pues eso, perdemos el punto. Estamos queriendo argumentar acerca de la justicia de una reforma fiscal o no, pero los argumentos que damos a favor son todos a favor de reducir el déficit presupuestal. De nuevo, ¿puede estar ligado esto? Sí. Sin embargo, nuestra conclusión no es apoyada por nuestras premisas. Nuestras premisas apoyan otra cosa. Para ponerlo más claro, que entiendo que esto los puede confundir con la falacia pasada. Supongamos de nuevo que la moción es esta. La reforma fiscal de Enrique Peña Nieto es una reforma justa, dice la moción. Y nosotros nos ponemos a decir, miren, uno de los grandes problemas de la economía nacional es que tenemos un déficit presupuestal horrible. Entonces, debemos de reducir este déficit presupuestal con tales y tales medidas. Por tanto, la reforma fiscal de Peña Nieto es justa. Y ahí es donde está el problema. Hemos dado un argumento, pero a favor de una conclusión diferente. Y a partir de eso intentamos convencer de que es el caso. Suele pasar por despiste. Es rarísimo que pase de forma intencional, pero puede. La que suele pasar de forma intencional es esta otra. Esto es más bien que no hicimos bolas. Dudas en la conclusión irrelevante. Del Jesús para los compas. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a las que siguen, las de inducción deficiente. Como ya les contaba, estas son comunes también. Lo que nos está fallando es la fuerza con la que hacemos la inducción, justo. Si recuerdan, en inducción tenemos un montón de argumentos y ese montón de argumentos nos piden un montón de cosas. Piden muchos requisitos porque son ampliativos, no, no son deductivos, entonces no tienen como los poderes que tiene la deducción y para que sean buenos nos piden, por ejemplo, que tengamos una muestra relevante, que maticemos nuestro modalizador, que si sale nueva evidencia podamos cambiar la conclusión y demás. Lo que pasa acá, en las falas de inducción deficiente, es que aunque las premisas del argumento que demos sean relevantes para la conclusión, son muy débiles, no nos dan suficiente apoyo para poder concluir lo que queremos concluir, o, y
confiar en estas premisas para sostener esta conclusión es un error. Pues porque no nos basta, necesitamos más cosas. Y hay 4 en esta categoría. La apelación a la ignorancia, la apelación a la autoridad, la causa falsa y la generalización apresurada. Nos queda una hora, espero poderlas ver. Si me voy muy rápido, me dicen, porque a veces me aloco por el tiempo. Muy bien, la primera. Les pongo los nombres en latín, les reitero, no por mamador, sino porque hay mucha gente mamadora en filosofía y en muchos manuales suele aparecer solo el nombre en latín. Y pues para que sepan cuál es. La apelación a la ignorancia se comete cuando, a partir de que no podemos comprobar la verdad o falsedad de una proposición, decimos que lo contrario es el caso. Y eso es un clasicazo. La estructura es esta de acá. No se ha demostrado que A es falsa, por lo tanto A es verdadera. O no se ha demostrado que A es verdadera, por lo tanto A es falsa. Y se refuta de forma muy simple, que es aventándoles la carga de la prueba. Es decir, bueno, entonces pruébame que A es verdadera. Si no pueden probar que A es verdadera, están en igualdad de condiciones. No podemos probar que A es falsa y no podemos probar que A es verdadera. Entonces, no podemos concluir ninguna de las dos, porque no tenemos razones. Y si puede probar que es verdadera, entonces pues ya tiene un argumento. Ya ahí está bien. El problema es si lo hace solo a partir de que no podemos probar. Como les digo, es un clasicazo en las discusiones adolescentes sobre la existencia de Dios. Sale un montón. El teísta me dice, Dios existe, y si no, demuéstrame lo contrario. Y el ateo dirá, no, no es cierto, Dios no existe, y si no, demuestro, y si sí existe, demuéstrame lo contrario. Y se ve el problema. Sin embargo, ¿cuál es, si queremos como ir a un nivel un poquito más formal y no solo así como es autoevidente que esto está mal? Pero ¿por qué está mal? Bueno, porque la verdad o falsedad de una proposición, de nuevo, no depende de aquello que podamos conocer. Asterisco aquí, porque filosofía y en filosofía siempre hay problemas. Esto es cierto si tomamos una posición realista. Si no nos gusta el realismo, podemos defender una posición similar. Si nos vamos a posturas algo más radicales, podemos decir que esa afirmación primera es falsa. Que la verdad o falsedad de una proposición sí depende de aquello que podamos conocer. Y lo que sigue no vale. Pero el realismo es como la creencia por default y la vamos a tomar para fines de este curso. Entonces, si tomamos una postura realista, existen un montón de afirmaciones verdaderas y falsas de las que nunca podremos determinar su valor de verdad. Por ejemplo, si yo digo algo así como hay vida a 2000 años luz de la Tierra, ¿verdadero o falsa? ¿Quién sabe? Si somos realistas, ¿qué requerimos para probar la verdad o falsedad de esta proposición? Bueno, necesitamos correspondencia con los hechos. Entonces tendríamos que viajar a 2000 años luz de la Tierra y verificar si hay o no hay vida. Eso parece imposible a día de hoy, probablemente en el futuro. Es muy probable que nunca podamos saber si eso es verdadero o es falso. Entonces, solo de que no podamos probar que algo es verdadero o es falso, no se sigue que el contrario es el caso. ¿Cómo son las cosas? No depende de lo que podemos conocer de nuevo con asterisco. Jesús. Bueno, esto se sale un poquito del tema. El realismo normalmente tendrá, vendrá unido por una teoría de la verdad por correspondencia o puede venir unido por otro tipo de teoría de la verdad. Puede venir con otra teoría de la verdad, pero como su match normal es, es justo la correspondencia. Hay realismos raros, como el de Hilary Putnam, se llama realismo mínimo, que tiene una teoría de la verdad como coherencia, porque él hace una cosa súper rara, como de aceptar que hay diferentes cosas, pero que unas hay en un mundo externo, que nos da criterios de corrección y cosas así. Entonces sí se puede tener realismo sin correspondentismo, pero lo más normal
es que realismo y correspondencia vengan juntos. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Estados cognitivos internos son, por ejemplo, estados mentales, como creo que hoy es viernes. Pues esto sí va a depender de si puedo acceder o no a esa creencia. Muy bien. Como en otras falacias, hay casos de apelación a la ignorancia que no son falaces, como este. Nos dice, dado que el universo no tiene comienzo, no hay buenas razones para suponer que tiene fin. Y B nos dice, esto no tiene que ser aceptado, dado que ni los expertos se ponen de acuerdo en que eso es cierto. ¿Por qué esto es legítimo y los otros no? Porque acá B no está diciendo lo que A dice es falso, sino que no podemos aceptar sin más que el universo tiene un comienzo. La forma de la afirmación que nos está dando A es un modus ponens disfrazado. Dado que el universo no tiene comienzo, es el antecedente. Y digamos, el condicional es, si el universo no tiene comienzo, entonces no tiene fin. Y ese condicional está oculto, pero es el que nos está permitiendo jalar acá. Eso sería la garantía en el modelo de Turing. Lo que nos está diciendo B no es lo que dices es falso, sino esa garantía es súper rara. Tienes que probar eso primero. No podemos aceptar sin más que el universo tiene un comienzo. Debes darme más razones. Entonces le estamos aventando la carga a la prueba de forma legítima. Lo ilegítimo sería, es falso lo que tú dices, dado que no podemos probarlo, que es verdadero. Vale. ¿Dudas en este? Nope. Alex. Ah, hola, ¿sí se escucha? Te escucho muy bajito, Alex. A ver. ¿Se escucha así? ¿O se Eh, sigue escuchando bajito? ya se escuchan, pero no sé si fue porque le subí o porque hablas de más recio. Pero dale. Ya, ok. He visto dos versiones, o más bien lo que yo creo que son dos versiones de eso. El clásico de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O el otro de no puedo probar lo que digo, pero no me pueden demostrar lo contrario. Entonces, quería preguntarte si hay alguna diferencia entre esas dos afirmaciones, o básicamente son la misma. No, sí hay diferencias. ¿Dónde tengo el Word? No abrí un Word. Qué imbécil. ¿Qué pantalla pueden ver sin comprometer mis datos? Esta. Esta de acá. Tenemos que A afirma que X es el caso. Ya nos dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La estructura lógica de esta sería sí o feo. Tengo aquí el V dash. Estoy haciendo cosas raras. Espera. El símbolo. Por tanto, esa proposición se llama P. Por tanto, P. CD empty es el conjunto vacío. Y en el otro caso, ya ahorita le explico esa cosa. Dice X es el caso. Y ya nos da una afirmación. Estoy haciendo cosas muy raras, amigos, perdón. Dice P, X es el caso. Vamos por qué.
Me dice en P'. Podemos probar que X no es el caso. ¿Cómo lo habías puesto tú, Alex? La frase que usaba acá. Era, a ver, lo voy a escribir. No puedo probar lo que digo, pero no me pueden demostrar lo contrario. Cierto. Muy bien. Entonces la estructura de esta sería aquí un slash. Son intercambiables. Lo que sin controversia, esas dos expresan lo mismo. Si hay controversia, me dicen. Entonces la estructura acá sería P', tanto P. Y lo podemos dejar así, como P. En el primer caso, en el no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy diciendo afirmación gratuita. No te doy ninguna razón para que la sostengas. Nomás ahí te la aviento. Claramente tampoco se vale, porque tengo que justificar mis afirmaciones por responsabilidad epistémica. Pero, pues esa sería la estructura. Estoy diciendo P y créanme. En el segundo caso, sí doy una razón de apoyo, que no me pueden demostrar lo contrario. Sería X es el caso porque no me pueden demostrar lo contrario. Sin embargo, la razón es muy mala. Vale, entonces sí son casos distintos. En uno lo único que hacemos es una afirmación gratuita. En la otra sí hacemos un argumento, pero no muy malo, porque la premisa de apoyo es muy mala. Y en el segundo caso sí se está cometiendo una falacia de Apelación a la apelación a la... ignorancia. Ujú. ¿Sí? Ah, Y en perfecto. la otra nada más es una afirmación gratuita. Gracias. Sí, sí. ¿Cuál es la pantalla? Esta, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las falacias son sensibles al contexto, como ya hemos visto también con Abraham. Dependiendo de en qué contextos argumentativos estemos hablando, las reglas van a ser distintas. Entonces hay un contexto en el que esto sí se vale, que es en el contexto legal, en la presunción de inocencia. Decimos, no hemos podido probar que A es culpable, por lo tanto A es inocente. En un terreno lógico, no me basta decir, no puedo probar que A es culpable para decir es inocente. Es un muy mal argumento, pero es una de las reglas de esta comunidad. Entonces ahí sí se vale. Vale, y ahí no es falaz. ¿Dudas? ¿No? ¿Te quieren hacer enojar a tu amigo abogado? Le pueden decir eso. La presunción de inocencia es una falacia. Y a ver, que me cuenta cómo les va. Ahora, ad jurisdictionem es la apelación a la autoridad. Si se acuerdan, habíamos visto casi al inicio argumentos por autoridad, y eso sí se valían. Y les había dicho justo, tengan cuidado con la falacia de apelación a la autoridad. Y pues hoy la vamos a ver al fin. La falacia de apelación a la autoridad lo hacemos cuando, para obtener la verdad o falsedad de una proposición, citamos a una autoridad. El problema es que la autoridad que citamos, pues no es una autoridad legítima. ¿Qué valía para que una autoridad fuera una autoridad legítima? Un montón de cosas. Recuerdan, era muy latoso hacer argumentos por autoridad. Tiene que ser, de hecho, una autoridad en el tema discutido. Tiene que ser como un experto en ese tema. Además, si entre expertos se hace eso, no se vale. Si no hay consenso entre expertos, tampoco se vale. Y además, en el campo en el que estemos hablando, de hecho, deben de existir expertos. Y la materia en cuestión debe ser una disciplina o un tema bien establecido. Por ejemplo, en filosofía no hay expertos. Y en ciencias cognitivas tampoco hay expertos con esta, con esta definición. ¿Por qué? Porque en ninguna de las dos hay consenso entre expertos. Todavía nos estamos peleando por un montón de cosas.
Entonces no podemos, por ejemplo, citar a Kant para para dirimir un debate en filosofía en general. Si queremos, por ejemplo, citar a Kant o a un especialista en Kant para dirimir un debate sobre la interpretación de la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura, se vale. Si queremos citar a Kant para dirimir una cuestión ética, no se vale, porque la ética no está establecida. No hay consenso entre expertos, entonces, pues no hay expertos, básicamente. Vale. Entonces, ¿cuándo se comete? Cuando violamos alguna de todas estas condiciones, básicamente. El ejemplo que siempre me gusta es el del comercial de Chicharito, que dice que beber Coca-Cola es bueno y que por tanto deberíamos de beber Coca-Cola. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Chicharito. Y es falaz porque pues Chicharito no es una autoridad en la nutrición. Y porque la verdad o falsedad de una afirmación no reside en la opinión de nadie. Asterisco porque hay controversia. Nadie aceptaría que reside en la opinión de una persona, pero hay personas que aceptaríamos que reside en la opinión de una comunidad de investigación, por ejemplo. Pero para eso tenemos todos estos criterios. Dudas en el argumento por autoridad. ¿No? Muy bien. Entonces la moraleja es no hagan argumentos diciendo, pero ya lo dijo Hegel, porque es un muy mal argumento. Causa falsa. Aquí creo que nos vamos a tomar. Uy, voy rapidísimo. Bueno, me dicen de nuevo si en algún punto voy muy rápido. Causa falsa. ¿Cuál es el problema acá? Aquí voy a tomar mi tiempo. La sale cuando presuponemos una conexión causal que no es legítima. Ya hay dos variantes de esta falacia. Una que se traduce como una cosa, por tanto la otra, cuyo nombre latino es ese, proc hoc ergo propter hoc, y pendiente resbaladiza, que por suerte no tiene un nombre en latín. Entonces, estamos definiendo que esta falacia pasa cuando establecemos una conexión causal, que no es el caso. Pero ¿qué diablos es una conexión causal? Si la estamos definiendo en contraposición. Bueno, según Copy, las relaciones causales se dan básicamente entre acontecimientos físicos. El énfasis en según Copy porque según la filosofía de la ciencia se da entre filósofos. Los filósofos nos gusta mucho hablar de causas, a los físicos no. Pero ahorita les cuento eso. Otros usos de la noción de causa, aunque seguramente útiles, son metafóricos. Es decir, según Copy, si nos salimos de la física, siempre vamos a utilizar causa de forma metafórica. Y la metáfora la estaríamos utilizando con su uso en la física. Así, la justificación de que un acontecimiento A es la causa de un argumento B puede ser difícil de establecer en cualquier otra disciplina que no sea la física y requerirá a menudo un alto grado de investigación empírica. La imposibilidad de realizar esta investigación es uno de los motivos que nos llevan a buscar atajos en la fundamentación de afirmaciones causales y ahí es cuando la regamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Copy? Nos dice, miren, la relación de causa y efecto es una relación súper latosa que solo tiene lugar en la física. Y además, establecer una relación causa-efecto requiere de un montón de investigación empírica. Los físicos llevan así un montón de años para poder establecer que un fenómeno es la causa de otro fenómeno. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra causa, la solemos utilizar de forma más libre y usualmente de forma metafórica a la relación causa-efecto que hay en física. Sin embargo, como ya había dicho, esta relación requiere un montón de investigación empírica que usualmente en la vida cotidiana no podemos hacer. Por ejemplo, para decir que la causa de que mi gato esté maullando es que no ha comido, requeriría mucha investigación. Y pues no tengo tiempo ni habilidades para hacer esa investigación. Entonces utilizo ciertos atajos. Y ahí es cuando la regamos. El atajo sería utilizar la metáfora, por ejemplo, en este caso. O hacer una inferencia a partir de pocos casos. En el caso anterior de que mi gato maulló, cuando le di a comer dejó de maullar. Por tanto, maulla porque no ha comido. La causa de que esté maullando es que no ha comido. Ahora,
Términos formales, porque me gustan las cosas formales. Podemos ver que, o podemos definir una causa como una condición necesaria y suficiente para un efecto X, con un bicondicional. Por ejemplo, no sé por qué hice raza, ya sé por qué hice raza, porque estaba haciendo esto a las 3 de la mañana ayer. Ahí debería decir taza. Podemos decir que ante la caída de una taza y su posterior ruptura, la causa de que la taza se rompa es que la caída ha generado una fuerza mayor a la elasticidad de la taza. En otras palabras, la taza se romperá si solo si la fuerza con que se golpea es superior a la elasticidad. ¿Todo recuerdo del bicondicional? Que suena qué raro. O sea, sí es claro lo que estoy diciendo cuando estoy diciendo el sí, solo sí, algo. Sí. Vale, vale. Entonces, no lo tengo que explicar. Muy bien. Entonces, eso, una causa es sí, solo si está ligada con un bicondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si recuerdan la tabla de verdad del bicondicional, el bicondicional es verdadero, sí, solo sí. Las dos partes tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si una taza se rompe, si digamos la taza se ha roto después de una caída es verdadero, entonces el otro lado también tiene que ser verdadero. La fuerza con la que cayó es superior a su elasticidad. Y si una de las dos es falsa, como la taza no se rompe, la otra también es falsa. La fuerza con la que cayó una taza, entonces no se da. Y esta sería la única forma legítima en términos formales de hablar de causa. Si hacemos, por ejemplo, un condicional de toda la vida, P entonces Q, y no P si solo si Q, a lo más, como vimos en las falacias formales, estaremos dando una razón necesaria o una razón suficiente, pero no necesaria y suficiente y no podríamos establecer causa. Y es básicamente los problemas que hay acá. Jesús. Um, bueno, sí me quedó claro esta parte, solo que esto es un poco más formaloso. En lógica proposicional, la doctora Fonseca mencionó que el bicondicional era más como para identidad lógica, algo así como, Sí. pues sí, algo así. No sé si o sea, el bicondicional también se usaría para causa o sería otro tipo de condicional. No, el bicondicional jala con ciertos matices. Acá está la tabla de verdad del bicondicional. Dejen hacerla más grandota. Se suele utilizar dos símbolos para el bicondicional. La flechita que da de un lado para otro y estas tres rayitas. Se suele utilizar por términos de notación, usualmente, pero en otros casos se utiliza también para identidad. Y para condiciones necesarias y suficientes, el de la flechita. ¿Por qué jala para modelar causa? Por sus condiciones de verdad, de que una sí solo sí la otra y una sí solo la otra. Esto es lo que causa nos pide ligar efectos de forma necesaria. Es decir, si se da uno, necesariamente se tiene que dar el otro. Y casi la única herramienta formal que tenemos es esta, es el bicondicional. Uno podría decir, por ejemplo, y se ha dicho, que no podemos modelar causas de esta forma porque la relación causal solo va de la causa al efecto y no del efecto a la causa, por lo que no es un bicondicional. Esa objeción es una buena objeción. Eso es cierto. Una de las respuestas es, si bien eso es cierto, el que se haya dado un efecto nos da razones necesarias y suficientes para decir que la causa ha sido el caso. Es decir, el efecto no causa la causa, eso es muy cierto, pero la presencia del efecto nos da condiciones necesarias y suficientes para decir que ha sido causado si, solo si, la relación de causa es genuina. Entonces, ¿podemos modelar la causa con esta cosa? Sí, con problemas. La de la identidad no es controversial, por lo mismo de los valores de verdad. Yo soy Francisco, sí, solo sí, tengo todas las cualidades de Francisco. Para ser verdadero,
o falso si pasa alguno de estos y se cumple el bicondicional. Esa no es controversial, la de modelar causa con esto sí es controversial, pero doy las razones de por qué la podemos modelar así. ¿Se vale siempre? No, hay objeciones. Pero, de nuevo, como para fines prácticos, nos sirve. Pero no sé si ayuda o no. Sí, justo en eso estaba pensando, o sea, como que parece ser que a veces sí jala y a veces no jala, entonces sí, me causa algunas dudas todavía, pero queda un poco más claro. Justo he usado la palabra causa de forma libertina. Y lo hacemos a cada rato. Y sí, es el problema. El problema de fondo es que la noción de causa es rarísima. En filosofía de la ciencia ya casi no se usa, porque parece que nunca podemos dar causas. Y este modelado jala sí, solo sí, tenemos certeza de que alfa causa beta. Entonces tiene sus problemas por eso. A fines prácticos, jala. Pero como todo en filosofía, hay tiro. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera variante de esta falacia. Luego de ello, por tanto, a causa de ello. Esta ya la hemos visto antes, aunque sea de forma informal, en algunas retroalimentaciones, después de debates y demás. Y lo que hacemos es que establecemos relación causal con base en sucesión temporal. Y nos pasa a cada rato. Como el ejemplo de mi gato, podría ser un ejemplo de esta falacia. Pasa una acción A y luego le sigue una acción B y de ahí decimos, pues A causa B. El ejemplo de mi gato es, le doy de comer a mi gato, estaba maullando. Le doy de comer a mi gato y mi gato deja de maullar. Por tanto, la comida ha causado que el gato haya dejado de maullar. Sin embargo, puede que el gato, por ejemplo, solo quisiera atención y el que le haya dado comida no es la causa, sino el que yo haya ido con ella. Y como hay al menos un caso en el que eso no se sigue, pues entonces A no es la causa de B. Muy bien. De nuevo, para fines prácticos, porque hay tiro, cuando decimos X causa Y, en términos formales, lo podemos modelar como X es condición necesaria y suficiente para Y. Y entonces, la definición se los acabo de dar, entonces me lo voy a brincar. En esta falacia lo que hacemos es a lo mucho, no siempre, sino lo más que podemos aspirar, es a dar una condición necesaria para que algo sea el caso. Por ejemplo, luego de recibir el tratamiento, X se curó. Por lo tanto, el tratamiento fue la causa de la mejoría de X. Ahí tenemos sucesión temporal. A X le damos un tratamiento y X se mejora. Y ahí decimos, sí, el tratamiento ha sido la causa de que se haya mejorado. Puede que el tratamiento, es muy probable además que el tratamiento, bueno, dependiendo de qué tipo de tratamiento, pongamos que un tratamiento médico estándar ante un diagnóstico bien hecho, es muy probable que el tratamiento haya tenido mucho que ver con la mejoría de X. Pero hay otros factores. Digamos, no bastaría solo el tratamiento, sino que además el tratamiento debería de ser tomado de forma adecuada. El paciente debería seguir comiendo y durmiendo de forma relativamente normal. Y en conjunto, todas esas sí darían condiciones necesarias y suficientes. El tratamiento solo, a lo mucho, nos da una condición necesaria. No es suficiente. Necesitamos otras cosas. Entonces, que un acontecimiento, la moraleja, que un acontecimiento sea cronológicamente anterior a otro, es de nuevo, a lo mucho. El caso de mi gato es un ejemplo en el que ni siquiera una condición necesaria porque yo me estaba equivocando. A lo mucho nos va a dar condiciones necesarias para que el primero, para decir que el primero está relacionado con el otro, con forma necesaria. Pero no nos da condiciones suficientes. Como en el caso de mi gato, puede ser incluso una condición irrelevante. Entonces, no hagan de sucesión temporal, sucesión causal, porque podrían regarla así. ¿Dudas en la primera?
Oh, no. Se acabó mi café. No hay dudas, todo bien. Yo quería comentar algo. ¿Se escucha? Ah, sí, te sigo escuchando muy bajito, Alex. Oh, maldita sea. Ya. Este. Sí, de hecho, ahora que lo pienso, eso también pudo haber caído en una falacia de este tipo. Eso de que no se me escuchara tan fuerte y que tú asumieras que me escucho más fuerte porque tú le subiste el volumen. O sea, eso hubiera No, no, sido no, una... no. Eso hubiera sido la falacia, sí. Pero yo Sí. no dije eso. No, 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 estoy tergiversando lo que hubieras hecho. Estoy haciendo nombres de paja de mi argumento. Muy bien. Oye, pero sí quería comentar, nomás como para profundizar en el tema, pues para no pasarlo muy rápido o lo que sea, eh, a mí se me hace como esta falacia así como del viejito que nunca se equivoca, así como, pues no sé, qué dice, sí, si gana AMLO, nos vamos a hacer Venezuela. Bueno, ganó AMLO y hasta la fecha no nos hemos hecho Venezuela, a pesar de que también pues eso está muy tonto, decir que un país se va a transformar en otro país, o Ajá. sea, literalmente. Pero bueno, y luego el viejito da otras razones, ¿no? Así como de, pero es que más bien fueron los empresarios los que nos ayudaron a salir adelante y por eso no nos hemos convertido en, en Venezuela todavía. Ah, así lo veo, ¿no? Es un punto interesante, pero no estoy seguro de que sea una de estas. Pero vamos a analizarlo. Si gana AMLO, no nos volveremos Venezuela. Esa sería la garantía. Volveremos. Luego tenemos el antecedente. Ganó AMLO y nos volvimos Venezuela. Para que jale, esto está... Vimos qué imbécil. Esto de volvernos Venezuela está siendo utilizado de forma metafórica. Porque sí, es metafísicamente imposible que un país se convierta en otro país. Tienen un montón de diferencias. Oh, no. Entonces, esto jala como contraejemplo de esto, porque esto es un enunciado en forma de ley. Y como ya hemos visto, los enunciados en forma de ley son universales y basta un solo caso particular en el que se dé el antecedente y no se dé el consecuente para decir que eso no es el caso. No solo los enunciados en forma de ley, sino los condicionales en general. Y aquí tenemos este caso. Entonces, por tanto, deberíamos de concluir que no es el caso la primera proposición. La vamos a bautizar P. Se va a llamar Q. Y el viejito que nunca se equivoca nos dice R. México ha sido salvado. Los empresarios. Y por eso no P. Es decir, lo que está metiendo acá, para volver con términos del modelo de Tullman, es una condición de excepción a este enunciado en forma de ley. No dice, México si ganando, México se volverá en Venezuela, a menos que México sea salvado por los empresarios. Por lo que ya no seguiría no P, porque tenemos así la condición de excepción. Pero creo que esto está jalando así, que no es una falacia. ¿Pero dónde veías tú la falacia, Alex? Igual yo lo estoy analizando mal. Como meter información extra, ¿no? Como para justificar por qué se equivocó. O más bien para justificar que no se equivocó en realidad, sino que ya existían como, si lo ponemos en el modelo de Turing, pues que ya existían esas condiciones de excepción. Sí, pero tenemos con el modelo de Tullman. Lo único explícito en el modelo de Tullman, que es a veces,
son los datos y las garantías y la afirmación. A veces solo la afirmación es lo explícito y todo lo demás puede ir implícito, incluidas las condiciones de excepción. Entonces acá lo que está haciendo es cierto que está metiendo información extra para salvar su garantía, está metiendo una condición de excepción, pero no está cometiendo una falacia de este tipo al menos. Creo que en general no está cometiendo ninguna falacia, porque no está diciendo, por ejemplo, que los empresarios son la causa de que no nos hayamos vuelto a Venezuela por su decisión temporal. ¿Por qué? Porque para empezar, el consecuente es una negación. Entonces no puede haber sucesión temporal ahí porque estamos hablando con un contrafáctico. O sea, no ha sucedido nunca, de hecho, sino que estábamos especulando. Para que se dé esto, tienen que haber dos hechos que sucedan en algún tiempo t, el primero, y en algún tiempo t' posterior, el segundo, y de ahí decimos que el primero causa el segundo. Como acá el único que sucede, en caso de que suceda, sea este en un tiempo t, y el otro nunca pasa, no nos hemos vuelto a Venezuela, pues no, nunca pasa. Pues no podemos decir que tenemos aquí una falacia de causa falsa. En su variante, sucesión temporal implica causalidad. Ya. Ah, pues sí, ya me queda más claro. Entonces, más bien la enunciación de ese argumento tiene que estar situada después de que haya sucedido lo que está tratando de explicar, supongo. Sí, o sea, sería esto, pasa algo en t, o pasa algo en t', y de ahí decimos, por tanto, lo que pasó en t causó lo que sucedió en t', pero sucedieron, y se sucedieron temporalmente en esta relación. Primero uno en tiempo t y luego en un tiempo t'. Si eso no pasa, no podemos hacer eso, pero igual podemos hacer pistas falsas. Alex, digo, causas falsas. Ya. Ahorita estaba pensando en otra cosa, ¿no? Porque una de las, como de los enunciados clave, em, aforismos más como que te repiten y te repiten luego cuando estás estudiando metodología de la investigación, es ¿cómo se le llama? La correlación no implica causalidad, ¿no? Entonces tiene que ver más con esa parte. Es esto, que dos hechos que estén juntos o muy cercanos no implica que uno causó el otro. Ya, Es justo esto. Es una advertencia de no hagan esto. no puedo mostrar mi cara, pero le estoy haciendo así como el monito este. Vale, vale. Ya, pues Ahora, sí. Ah, sí. va, va. Si ya no hay comentario, continúo. Alex, Sí, perdón, me silencié antes de terminar. Dale, dale. vale. Muy bien. Ahora, si queremos hacer hipótesis y aún así meter causa falsa, si no queremos hablar de hechos correlacionados y aún así hacer causas falsas, pues podemos hacerlo. El cielo es el límite cuando queremos dar malas razones para una conclusión. Y esta es un ejemplo de copy que está muy bueno, pero me lo voy a brincar. Y esta es la siguiente, la pendiente resbaladiza. Se comete cuando argumentamos contra alguna propuesta con el supuesto de que un cambio en una dirección nos va a llevar a otro, que a su vez nos va a llevar a otro, que a su vez nos va a llevar a otro, y que nos llevará a una consecuencia desastrosa. Se utiliza un montón, sobre todo, y sale mucho, es muy útil en esto, para defender el status quo, para decir no hagan cambios, mantengamos todo como está. ¿Por qué? Porque miren, si hace este cambio pequeño, nos va a llevar a este otro cambio, que nos va a llevar a este otro cambio, que nos va a llevar a una consecuencia desastrosa. Pero de nuevo, como en todos estos, es una mala razón. ¿Por qué? Porque que se den consecuencias terribles en algún punto no está determinado por el primer paso de una sucesión de cadenas causales. Primero,
tendríamos que decir que existen las cadenas causales, lo cual en sí mismo es muy controversial. Y segundo, en caso de que queramos hacer una cadena causal y explotar transitividad como son estos argumentos, tenemos que tener propiedades transitivas. Y esas propiedades solo son propiedades de sistemas formales. El mundo no es un sistema formal. Entonces no podemos hacer argumentos de este tipo. Ejemplo. Considere el siguiente ejemplo de copy. Una objeción común a la legislación del suicidio asistido es que una vez que se otorgue un permiso formal a los médicos para actuar de una manera moralmente discutible, los médicos se dejarán llevar a cometer más y mayores inmoralidades del mismo tipo o similares. Por tanto, hay que prohibir la eutanasia. ¿Cuál es el argumento este? Nos dice, estamos peleándonos a favor de legalizar la eutanasia. Y la persona que está en contra nos dice, no podemos legalizar la eutanasia. ¿Por qué? Porque si legalizamos la eutanasia, por eso le decía que se puede hacer causas falsas sin cosas que suceden, porque aquí vamos a usar puros contrafácticos. Si se legaliza la eutanasia, entonces estamos permitiendo a los médicos actuar de forma moralmente discutible. Si dejamos a los médicos actuar de forma moralmente discutible, no habrá nada que los detenga de hacer actos atroces como, qué sé yo, robar los órganos a sus pacientes. Si no hay nada que impida a los médicos robar órganos a sus pacientes, entonces los médicos robarán órganos a sus pacientes. Consecuencia desastrosa. Por tanto, si permitimos la eutanasia, entonces los médicos robarán órganos a sus pacientes. Y no queremos que le roben los órganos a los pacientes. Por tanto, no hay que legalizar la eutanasia. Es una pendiente resbaladiza. Es decir, empezamos chiquito y luego crece, hasta que nos lleva a desastres. Y como no queremos esos desastres, entonces concluimos que el primer paso no se debe de dar. Este sucede un montón. O sea, se sorprenderían de lo mucho que pase. Yo este tipo de argumentos los vi mucho hace 6 meses justo y creo que los puse como ejemplos en el curso del año pasado, bueno, el semestre pasado, cuando se estaba peleando para regular el outsourcing. Y los empresarios de la Coparmex sacaron un comunicado que justo nos daba un argumento de pendiente resbaladiza. Decía, no, es que si regulamos el outsourcing, entonces muchas personas van a perder su empleo. Y si muchas personas pierden su empleo, entonces el consumo va a caer. Y si cae el consumo, entonces vamos a entrar en una recesión. Y si entramos en una recesión, entonces México se va a ir al carajo. Y no queremos que México se vaya al carajo. Entonces no hay que regular el outsourcing. Y así pasa. A cada rato. Dudas sobre los argumentos de pendiente resbaladiza o ejemplos. No les puse la estructura por razones que se me escapan. Alex, en lo que Yo escribo tenía la estructura. eh, sí, de hecho, qué bueno que vas a pasar a eso, porque yo tenía una duda sobre la parte formal. En cuestiones formales, ¿tiene alguna semejanza con la reducción al absurdo? Mm, ahorita te contesto. Ese, sí. Por tanto, ese. Aquí vamos a parar la. Y tenemos que P. Entonces tenemos que S. Tenemos que acabar el primer argumento. No, tenemos, no nos gusta ese. Entonces tenemos que no P. Vale. Esta sería la estructura y ahorita les cuento por qué sí se parece a una reducción al absurdo, pero mal hecha. Tenemos que un condicional. Si se legaliza el outsourcing, entonces las personas van a perder el empleo. Si las personas pierden el empleo, entonces va a disminuir el consumo. Si disminuye el consumo, entonces vamos a entrar en una crisis económica. Regulamos el outsourcing. Por lo tanto, entramos en crisis económica. Pero no queremos entrar en una crisis económica.
Por lo tanto, no hay que regular el outsourcing. Está jalando como cadena causal. P por modus ponens nos permite sacar Q. Q por modus ponens nos permite sacar R. R por modus ponens nos permite sacar S. Y de ahí sacamos la conclusión. Si no queremos que pase S, entonces no tenemos que tener P nunca, porque es lo que nos está permitiendo que la cadena causal jale. De ahí entonces concluimos que no P. Una reducción al absurdo funciona de forma similar, pero lo que hacemos es, supongamos, por ejemplo, que P es el caso. Yo quiero probar no P. Y luego me pongo a hacer mis números y llego a una contradicción. Y de ahí saco que no P. Acá no estamos llegando a una contradicción, sino a una conclusión indeseable, que sería ese. Y de ahí saco que entonces no P. Si se parece, no es la misma, pero para que jale esto, si les digo P nos permite sacar Q y Q nos permite sacar R y esto, tenemos que tener relaciones transitivas. Es decir, que nos permitan hacer estas ligas en la cadena. Y eso de nuevo solo jala en sistemas formales. Entonces, este es un argumento deductivamente válido. No es una falacia formal. Es un argumento válido. Lo que tiene mal es que las relaciones de acá no son transitivas y que la consecuencia no se da solo de estos factores. Por ejemplo, que se dé una crisis económica no depende solo de la regularización o no del outsourcing, sino de un montón de factores extra. Es decir, el sistema, el proceso para que una crisis económica se dé, no es determinista de ese sentido, no es tan simple, es un proceso complejo. Hacer esto, hacer una oversimplification, una sobresimplificación, y no se vale. ¿Por qué? Porque incluso con todo esto verdadero, podría ser que esto no sea el caso. No porque algo esté mal en el argumento, meramente porque el mundo no jala así. ¿Dudas? Alex, Ejemplo, bueno, te voy chalo. a poner un ejemplo y ya me dirás tú si es correcto o no. Como lo que hacen los papás muy católicos, de decir, espera, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí, como lo que hacen los papás muy católicos, de decirte, no, no bebas café, porque el café es una droga y pues una droga te va a llevar a otra droga. Y si pasas del café, pues vas a pasar a- al alcohol, y si pasas del alcohol vas a pasar a la marihuana, y si pasas de la marihuana vas a pasar a la cocaína. Y ya si llegas a la cocaína, ya tu vida va a valer queso. Cosas así, ¿no? Creo. exacto. Ok. Sí, y como no quieres que tu vida valga queso, entonces no bebas café. Sí, es un argumento de pendiente resbaladiza. A mí nunca me pasó con el café, pero sí con la marihuana. Es un argumento además que está como en la sociedad, ¿no? De que la marihuana es la droga de entrada a drogas duras. El razonamiento detrás es un razonamiento de pendiente resbaladiza, como el que acaba de decir Alex. Si consumes marihuana, entonces consumirás otras drogas. Si consumes otras drogas, entonces sí, cada vez son drogas más duras y todo va a valer trenza. Sí, justo. Muy bien. La última de hoy. Tenemos 11 sólidos minutos. Creo que sí, sí da. Creí que no acababa. Se comete la generalización precipitada cuando obtenemos conclusiones de toda una clase de un conjunto completo de objetos a partir de nuestro conocimiento de uno o de unos cuantos miembros. Esto ya hemos visto que no se vale en inducción. Y ahora les voy a contar que no solo no se vale, sino que es falaz. Son muy comunes y lo que sucede acá es que utilizamos evidencia anecdótica para justificar enunciados universales. ¿Cuál es su forma? Una inducción numérica mal hecha. Si recuerdan, la inducción numérica nos pide cosas como que tengamos una muestra representativa. Aquí lo que haríamos es hacer generalizaciones a partir de una muestra no representativa.
en específico porque es muy pobre. Y se suele ver sobre todo sobre estereotipos o prejuicios sobre personas, lugares y demás a partir de estas cosas. Ahora, esto de nuevo está mal en una forma lógica, pero nos pasa cada rato. Una de las explicaciones es que podemos tener mecanismos evolucionados de esta forma, de que, qué sé yo, si una sola vez me comí algo que estaba en mal estado y me causó mal, entonces generalizo que siempre que coma esa cosa me va a hacer mal. Y eso tiene ventajas evolutivas. Y pues no es muy fácil caer en estas cosas. Pero en forma lógica, esto es muy malo. Ejemplos. Ejemplos hay un montón. He fumado toda mi vida y no me ha dado cáncer. Por lo tanto, fumar no da cáncer. De nuevo, estoy partiendo de un solo caso. Yo no he fumado toda mi vida, pero supongamos. Estoy partiendo de mi caso, que he fumado toda mi vida y no me ha dado cáncer. Y de ahí infiero que entonces a todas las personas que fumen toda su vida nunca les va a dar cáncer, porque fumar no da cáncer. Pues no se vale porque no tengo evidencia suficiente. Puede que yo sea una mera excepción, o puede que de hecho ya tengo un cáncer aún no detectado o latente y, y que la causa de hecho sea fumar, para seguir usando causa de forma libertina. La siguiente, esta le sucedió a mi madre y le da mucho miedo cada vez que voy a Ciudad de México. Fui una vez a Ciudad de México y me robaron la cartera, por lo tanto la Ciudad de México está llena de ladrones. Y pues lo mismo, solo has ido una vez, esa vez tuviste mala suerte, pero de ahí infiero que toda esa ciudad está llena de ladrones porque una vez estaba ahí y me robaron. No se vale de nuevo porque estoy partiendo de evidencia anecdótica. Y la última, la comida de un restaurante genérico es muy mala porque la vez que fui estaba fría. Pasa lo mismo. Tenemos solo una evidencia y de ahí no nos sirve. Ahora, de nuevo, muchas de estas jalan o son buenas heurísticas para la vida en general. Por ejemplo, yo fui una vez a un restaurante genérico también y me dieron una comida cruda. Y a partir de ahí infiero la comida aquí está cruda, no voy a volver. Tiene ciertas ventajas, como evitar que me estafen en el futuro. Pero si queremos hacer argumentos sólidos con esto, pues es un muy mal argumento. ¿Tiene ventajas prácticas? Sí. Eh, ¿Tiene desventajas prácticas? También. Por ejemplo, los estereotipos jalan así a cada rato. ¿Qué sé yo? Bueno, esto está siendo grabado, pero voy a hacer la acotación de que no son mis creencias verdaderas. Supongamos que una vez eh, viste a una persona vestida como pandillero y esa persona fue grosera contigo. Y de ahí infieres que todas las personas vestidas como pandilleros son groseras. O una vez una persona vestida como estereotípicamente se visten los pandilleros te asaltó. Y de ahí infieres que todas las personas que se visten como pandilleros son asaltantes. Así también jalan muchos de los prejuicios raciales y demás. Y estar consciente de que tenemos estos sesgos, porque de nuevo es un sesgo, tiene potenciales ventajas evolutivas. Pero ser consciente de estos sesgos y evitarlos cuando es adecuado evitarlos nos ayuda en la vida y sobre todo nos ayuda en la argumentación, porque es una estructura inválida. No, no es inválida porque es inductiva, es una mala estructura de argumentación. Dudas en el accidente inverso. Vale. Si hay un accidente inverso, eso implica que hay un accidente. Y eso es cierto, pero ese no está hoy. Entonces, para la siguiente edición, como ya les contaba, es tenemos que leer el capítulo 4. En el capítulo 4 de Copy Cohen sobre falacias es el que estoy tomando como referencia para esta sección del curso, porque estamos viendo el modelo de copy. Hay otros modelos de falacias como el de Comensaña, que puede ser un buen complemento. Entonces hay que leer el capítulo 2 del texto de Comensaña sobre falacias. Y ya está. ¿Dudas? Todo bien. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, entonces déjenme parar la grabación.